Desde Denver, Colorado, Iglesia de Cristo Jubileo Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, con ministros invitados. Bienvenidos. Estaba yo meditando en la palabra y a veces que el Señor nos enseña algo, nos ponemos a estudiar, a leer la Biblia y en el momento que la pastora nos dice que nos toca, mira lo que tiene y nada se le hace, que es lo que Dios quiere traer, quiere tener el Señor para su iglesia. Pero al estar mirando el retiro de invierno, me ponía a pensar y miraba yo cómo Dios nos está hablando sobre la oración. Y recordaba yo cuando el profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, le habla al pueblo y les dice: y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Entonces yo me ponía a meditar en esto y recordaba yo que solamente en la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad en el Espíritu Santo, Dios puede derramar. Dios es soberano y puede hacerlo siempre, todo el tiempo que Él quiera. Pero muchas veces para el Señor escoger a uno de los que van corriendo en la carrera, escoge a los que van en la carrera, uno de los que van corriendo. Y si recordamos a todos los discípulos que el Señor tomó, a todos los encontró trabajando. Todos estaban trabajando. Todos los que encontraba, los encontraba haciendo algo. Para que los dones del Señor se muevan, nosotros necesitamos abrirle la puerta al Espíritu Santo. Porque muchas veces, mucha iglesia, a veces venimos al 100, como dicen muchos, y a veces venimos al 10, con la Biblia en rastra. Muchas veces la menopausia o la andropausia, el asunto es que muchas veces somos atacados. El joven porque es joven y el viejo porque es viejo, pero nosotros declaramos que somos una iglesia joven. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que yo recordaba hace
en el 2006 para ser exactos. Recordaba yo en ese tiempo, teníamos un día de oración e intercesión en la iglesia donde estábamos, y yo recuerdo que el Señor me daba yo escuchaba como corriente de muchas aguas, todas juntas, muchísima gente, muchísima. Yo decía que eran soldados, gritando, peleando la batalla que estaba peleando nuestro pastor en ese momento, en esa iglesia, en ese lugar. Y yo escuchaba cómo se escuchaban las voces, pero fuertes, fuertes. Y luego volteé yo y como nos decía el pastor Andrés, un poquito éramos así. Pero lo que Dios me dejó escuchar, hermanos, yo lo he empezado a escuchar los martes. La voz de los varones como trueno en este lugar. Y yo creo, hermanos, que estamos en un momento donde la amada tiene que clamar. Estamos en un tiempo donde la iglesia necesitamos clamar en unidad. Necesitamos unirnos todo el pueblo, todos, hombres, mujeres, niños. Y recordamos cuando el Señor mandó al profeta Jonás a Nínive, el rey puso a ayunar hasta a los niños y a los animales. Cuando la reina Esther le dijo a Mardoqueo que ayunaran todos los judíos que se encontraban en Susa. Entonces, para nosotros ver la gloria de Dios manifestada muchas veces, hermanos, necesitamos clamar en un mismo sentir, clamar en unidad. Porque muchas veces yo entiendo a nuestros hermanos de Colorado Springs, a veces a la hermana Alicia, al hermano Mero que viven más lejos. Pero usted que vive aquí a la vuelta de la esquina y no llega, no es reproche. Solamente, hermanos, es que tenemos que unirnos. Porque el enemigo siempre está como león rugiente buscando a quien devorar, afuera, buscando a qué devorar. Como le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Pero tú puedes enseñorearte de él. Pero ¿cómo nos vamos a enseñorear del pecado si estamos mirando para abajo, mirando lo terrenal, mirando como el cholo en la pura carne? Nosotros necesitamos, hermano, como le dijo el Señor a su amigo Abraham, mira hacia arriba, mira hacia el cielo. Nosotros necesitamos levantar la mirada, y hay muchos problemas, hay muchas olas que vienen y muchas veces te quieren llevar. Y muchas veces has dicho, ¿para qué estar en la iglesia? ¿Para qué voy si los problemas siguen? Más me da duro el Señor. Pero no nos damos cuenta que traemos una siembra y que días anteriores yo me empuerqué, disculpe la palabra. Vengo y pido perdón. Si Dios me perdona, nosotros, yo sé que la mayoría de ustedes miran, ahora que está el apóstol Sergio dando los foros y está hablando con los apóstoles que se juntan, y está hablando doctrina, bastante palabra, y entre ellos están hablando, y nosotros necesitamos, hermano, sumergirnos en la palabra. Las luchas van a venir siempre, siempre va a haber luchas, pero nosotros necesitamos estar llenos. Yo puedo tener el anhelo en mi humanidad de servir al Señor. Yo puedo decir, sí, Señor, yo te voy a servir. Yo anhelo estar sirviendo, sí, pero eso es en mi humanidad, en mi carne. El Señor les dijo en el libro de los Hechos a los apóstoles, no se muevan, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos, hasta que venga la promesa del Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser llenos. En Hechos capítulo 4, versículo 31, el Señor, mire cómo dice, cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos,
y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. ¿Qué es lo que nos falta? Llenura. Yo no le estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo si no lo tiene, pero necesitamos llenura. Eso nos va a quitar el temor, eso nos va a quitar la vergüenza, eso nos va a quitar de que le digo, no le digo, le digo, no le digo, como la Margarita. Y muchas veces nos quedamos en no le digo. Y después el Espíritu Santo nos está redarguyendo y nos dice, ¿qué pasó? Te he llenado de palabra y me dices que quieres ser usado y me dices que quieres predicar y me dices que quieres hacer esto y aquello. Si te doy la oportunidad y no lo haces, entonces nosotros necesitamos llenura del Espíritu Santo y no salir hasta que seamos llenos. Pero para ser llenos, hermanos, necesitamos abrir nuestro corazón. Si yo no puedo orar sola por temor, porque no sé, por vergüenza X. Muchas veces usted vive con familia inconversa y le da vergüenza orar. Reúnase cuando venimos a orar. Clámele a Dios y dígale, Señor, yo quiero aprender. Necesitamos aprender. Y usted va a decir, ay, la hermana religiosa. Solo oración. Si la Biblia dice que tenemos que orar, lea el libro de los Hechos y busque oración y busque llenura. Entonces, si la Biblia me enseña que tenemos que orar, que nos tenemos que unir, que los tiempos están difíciles y que en los últimos días, cuando recordemos cómo Pedro engañó, le habló a Jesús y era Satanás, era un apóstol. Que nada de esto te acontezca, Señor. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Si se recuerda, el Señor te reprenda, Satanás. Y uno dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que se metió Satanás? Pues sí se puede meter en nosotros. Muchas veces tenemos las puertas abiertas y no nos damos cuenta. Nosotros necesitamos, si no quiere, si no siente el deseo, pídale al Señor sentirlo para que pueda llegar y llenarse de la presencia del Señor. No es fácil. Yo también tengo luchas y pruebas. Hay olas que a veces se lo quieren llevar, pero sin Dios no somos nada. Más cuando ya conoció al Señor. Más cuando ya conocimos al Señor, usted vaya a hacer una trastada y usted sabe que el Espíritu Santo no lo deja. Le está tocando, le está tocando, le está tocando, porque el Señor nos ama con amor eterno. Nos ama con amor eterno, y que nos ame con amor eterno no quiere decir que no se enoja. Dios de lo que uno hace, Dios lo voltea para bendición para nosotros. Todas las cosas, las veces que yo tropecé, me levanté, me dio la oportunidad de levantarme, y de esa caída aprendí. Y de esa caída, de esas caídas, sé que voy a ayudar a levantarse a otras hermanas, hermanos. Pero tenemos que darnos, mire cómo dice Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Nosotros necesitamos clamarle al Señor. ¿Cómo el Señor nos va a dar revelación de su palabra? Muchas veces podemos leer la Biblia por encima y leerla como un cuento y no entender nada, nada. Y uno se frustra y dice, ay Señor, si ya leí tantas horas y no tengo nada Pero cuando el Señor le da una revelación en un versículo, en una palabra, el Señor le da lo que usted necesitaba. Porque en los evangelios, en el libro de Mateo, el Señor les dice, escrito está que mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones.
¿Qué ladrón vino a robarte la comunión con Dios? ¿La pandemia? ¿Qué ladrón vino a robarnos el buscar la intimidad? Todos necesitamos. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando uno se pone carnal, todo lo ve mal. Ve que el hermano viene mal vestido, ve que no cantó bien, y que no había levitas abajo. Si el fuego no viene de arriba, el fuego viene de abajo, hay levitas abajo. Entonces, ¿y qué pasa? No es poniendo el oído a ver si se equivocó la nota, el músico, a ver si el que ministra la alabanza cantó bien o cantó mal. No, es usted y Dios, es Dios y yo. Necesitamos, cuando usted no viene en la carne, ni yo vengo en la carne, nos metemos sin mirar si se equivocan, sin mirar quién ministró, no, porque es levita en su casa, es sacerdote en su casa. Aquí nos juntamos para hacer una sinergia, porque si no hacemos sinergia nos va a llevar el río, nos lleva al río. Necesitamos hacer una sinergia entre todos y cubrirnos unos a otros. Entonces, que no venga el ladrón, el que vino a robar, matar y destruir, a robarnos nuestra intimidad, a robarnos nuestro clamor. ¿Y qué quiere decir clamor? Si quiere anota el número, si tiene un diccionario y lo busca, pero dice que clamor es dar un grito desgarrador. A lo mejor muchas veces el hermano que está a la par suya lo asusta, pero también quiere decir que es dar un grito desgarrador, es clamar al Señor con todas sus fuerzas. Cuando uno tiene una necesidad en su corazón, cuando uno tiene una necesidad familiar, cuando hay una necesidad de entre los hermanos. Y si está en la voluntad del Señor, Dios va a hacer el milagro que nosotros esperamos. Pero Dios va a cumplir su voluntad, pero mientras tanto se ejercita en lo que Dios quiere que seamos ejercitados. Ahora, lo importante de esto es que también el clamor o este vocablo también muchas veces la gente lo usa, estas súplicas, también para los ídolos. Porque si usted fue católico X, lo que haya sido, el católico solo reza, solo repite y repite. Pero cuando de veras le llega la lumbre a los aparejos, le clama con un clamor que le sale desde adentro a la Virgencita. Yo lo hice, o sea, yo no le estoy diciendo porque le estoy echando a usted, no, yo lo hice. Pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, el Señor viene y nos cambia el panorama a todos. Nos cambia el panorama de una manera sobrenatural. Mire lo que dice en Éxodo 2:23. Dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Sus gritos desesperados. O sea, no es que uno, ok, mascando chicle, sí, yo sé que tú eres Dios y me vas a cumplir lo que te estoy pidiendo. Muchas veces Dios quiere que usted y yo nos ejercitemos en algo de donde usted va a ser usado. Miren otra versión, dice solamente lo de abajo, dice: y clamaron y su clamor subió a Dios desde su servidumbre, desde su angustia, desde su dolor, desde donde abrió los ojos, como cuando el hijo pródigo estaba a punto de comer las algarrobas y dijo, y abrió los ojos, volvió en sí. Cuando usted y yo volvemos en sí, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Qué locura hice? Pero ya metí las 4. Y ya solo es clamar misericordia. Miren otra versión,
gimiendo bajo la servidumbre, clamaron y su clamor que brotaba desde el fondo de su esclavitud subió a Dios. O sea, cuando uno está en ese, en ese dolor, en esa angustia, Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha, pero yo le ponía estos versículos para que miremos y no nos asustemos muchas veces que mira que alguien gritó o que si se asustó. Y si nos ponemos en un mismo sentir, en el mismo refugio, clamando por la misma cosa, dice su palabra que donde dos o tres, en el libro de Mateo dice que donde dos o tres nos reunimos, el Señor está allí. Y el Señor va a cumplir, va a hacer lo que nosotros le pidamos creyendo con fe. Entonces nosotros necesitamos creer. Gloria a Dios. En el Salmo 107, versículo 4. Mire cómo dice, pero yo le voy a leer el versículo 1. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Aquí había varios grupos y los vamos a mirar de personas que por alguna razón se desviaron de los caminos del Señor, como muchas veces a nosotros nos ha pasado. Muchas veces nos hemos caído y el Señor tiene misericordia de su pueblo y nos levanta. Pero en el versículo 4 dice: vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. En el 6 dice: entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Clamar al Señor. Y Él nos va a librar de las aflicciones que vienen y afligen nuestro corazón, que vienen y nos angustian, porque muchas veces nosotros somos angustiados por diferentes causas. Por diferentes causas. Este pueblo se rebeló contra Dios. Siempre viene a resaltar la rebelión del pueblo de Dios. Siempre viene a resaltar la rebelión de la iglesia. Siempre viene a resaltar la desobediencia de Adán y la que nosotros tenemos para Dios. Pero dice que clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Entonces, cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos levanta. Él nos viene y nos abraza, nos apapacha y nos dice: aquí estoy. Yo no te he dejado, tú te alejaste. Tú me sacaste de ti. Yo no me he alejado, yo tengo planes contigo. Pero tú te has alejado. Dios es bueno, hermanos. Gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Mire otro grupo. Gloria a Dios. Otro grupo lo miramos ahí mismo, pero en el versículo 10. Salmo 107, versículo 10. Dice: no, el Señor no solamente a los afligidos, dice, mire cómo dice esto: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. A mí me impactaba este salmo cuando el Señor me hablaba en una prédica del apóstol Samuel Díaz, cómo él explicaba este salmo. Yo decía: santo Dios, porque cuántas veces nosotros nos rebelamos contra el consejo del Altísimo,
porque miramos las rajaduras del vaso que le está dando la palabra. Miramos las rajaduras del hermano que le dio la profecía. Miramos las rajaduras del hermano que usted le pidió un consejo y se le hizo muy pequeño ese consejo. Pero no nos damos cuenta que Dios quiere trabajar nuestro carácter. Estos también se rebelaron en contra de la palabra del Señor. No fue contra el hermano, no fue contra la hermana, fue contra Dios. Porque siempre va a pasar que si el enemigo viene y me ataca, si yo estoy bajo cobertura y en sujeción, Dios me va a cubrir. Dios no me va a atacar a mí. Yo se los paso, yo le digo como el torero, y que pase. Pero va a ir en contra de la cabeza, de ella. Va a ir en contra de la madre, pero si está bajo cobertura, dijo el profeta Tito, échenmelos todos a mí. Yo soy su padre, yo soy su papá, pero yo tengo un papá. Y yo le digo, yo tengo un papá que vayan con él, pero él va a ir con Dios. Entonces, todo es un círculo virtuoso. Si nosotros estamos bajo cobertura, bajo sujeción, Dios nos va a cubrir. Dios nos va a cubrir. Pero muchas veces nosotros no hemos entendido qué es paternidad. Aunque se nos ha hablado y se nos ha enseñado, no hemos entendido qué es paternidad. A veces no es que le digan papá o mamá, es cómo está nuestro caminar, cuál es mi sentir de mi corazón hacia ellos, cuál es mi sentir. Porque yo enfrente de ellos yo puedo hacerme un tango, bailar y chiflar como Juan Camaney. Pero el asunto es cuando no me ven ellos. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo me está viendo. Aunque yo lo haya contristado, el Espíritu Santo está ahí. Contristado, está fuera de mí porque yo lo contristé por mi caminar. Pero el Señor revela. A veces, hace muchos años, hablaba donde el Señor nos sacó de la iglesia donde estaba y el pastor decía una vez, a veces me dicen los chismosos, otras veces me dice el Espíritu Santo, pero a veces me manda a mí exactamente al lugar donde están haciendo lo que están haciendo y puedo ver. Mi postura no es juzgar la iglesia donde salí. Mi postura es bendecir la iglesia donde yo salí, porque Dios usó a ese lugar para que yo creciera, para que yo aceptara al Señor, para que diera mis primeros pasos. Muchas veces la gente cuando sale molesta no va a salir hablando bendiciones. No va a salir hablando bendiciones, va a salir hablando mal, las peores cosas. Pero que Dios no usó ese lugar para bendecirte cuando estabas pasando el Niágara en bicicleta. Sí, yo sé que sí, porque yo lo he vivido. Y yo creo que usted también. Gloria a Dios. Miremos en el versículo 13. Gloria a Dios. Dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Entonces, pero ¿cómo va a romper el Señor las cadenas que me vienen atando? ¿Cómo va a sacar mis tinieblas que hay en mi corazón si yo no las he sacado? Dios sabe que están en tu corazón y en mi corazón. Dios sabe que estoy atada y que hay cadenas que se tienen que romper. Pero la incredulidad que traemos tan grandota, más grande que Dios, no deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida y en la mía. Yo recuerdo una vez,
perdón, no recuerdo la palabra que nos dio nuestro pastor, pero recuerdo la administración que dio la pastora después de la palabra. Y ella ministraba y ella nos hablaba al pueblo y le decía que brincara aquí, que caminara, que corriera, que se sacudiera, y uno, ¿a poco? Esa es una ridiculez. Pues, ¿qué están haciendo? Uno muchas veces actúa de esa manera. Muchísimo. Oh, yo, santo Dios. Si ya yo rechacé mi nombre y la pastora me lo cambió hace años, muchos años, pero yo rechazo la administración de mi nombre porque estamos como cuando el profeta le habló a aquel criado del rey y le dijo: mañana a esta hora van a tener comida hasta para hartarse. Estoy parafraseando, no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero él le dice: ¿a poco? ¿Hasta crees, profeta, que de dónde? Ni aunque se abrieran las ventanas de los cielos abriera comida. Y le dice el profeta Eliseo: tú la verás, pero no comerás. Santo Dios. Y eso pasó por su incredulidad. ¿Qué pasó? Que cuando iban corriendo a agarrar la comida, lo atropellaron por tarado, perdón. Pero porque a él su incredulidad. Entonces nosotros, ¿qué? Nos tenemos que sacudir de toda incredulidad, de toda idolatría. Mire, ya ni le acabé de contar, esa vez que la pastora ministraba esto, yo sé que se recuerdan de dos ancianitas hermanas que antes de que llegara el COVID estaban con nosotros. Están ayunando y están orando por la congregación. Y la hermana, cuando la pastora decía que corran y que esto y que el otro, la hermana se agarró a correr aquí. Y ay, por Dios. Entonces, pero esa soy yo, pero ¿y usted? Que nomás de la puerta de visa desde allá y se pasea y ni aleluya, ni gloria a Dios, ni nada. Entonces yo le estoy dando mi ejemplo para no decir el hermano fulano, la hermana fulana, no. Porque luego si hablo de usted se va a enojar. Mejor hablo de mí. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Dios es bueno, aleluya. Mire otros. Estos también eran en el versículo 17, el mismo salmo. Dice: por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. ¿De qué alimento está hablando? De la palabra. De la palabra. En otra versión, el versículo 17 dice: nuestros abuelos fueron tan rebeldes que se portaron como unos tontos, sufrieron mucho por su maldad. Entonces muchas veces usted y yo decimos: ¿de dónde yo traigo esto? ¿De dónde me salen estas mañas? Si yo ya estoy lavada con la sangre de Cristo y de repente yo estoy aquí santo y de repente algo me estira al pecado. Y unas ven, como decía la hermana, sus historias, pero otros estamos más cardíacos, de pornografía para arriba. Pero Dios nos limpia de todo. Dios nos limpia de todo. Su sangre nos limpia de todo. Es cierto, nosotros hemos sido rebeldes, muchas veces abrimos la puerta, pero Dios es bueno y tiene misericordia de nosotros. El asunto es cuando empiezas y te tomas una hoy y otra mañana y otra pasado mañana. Y después ya no es una, ya son dos, y después el 6. Y ya cantas la canción del 6.
Y no es así. Está sirviendo. Estamos sirviendo. ¿Qué estamos ministrando? Fuera cómico si no fuera trágico. Y después pensamos, ¿por qué choqué? ¿Por qué me paró la policía? ¿Por qué me enfermé? Porque uno hace cosas. Uno hace cosas que muchas veces están fuera de las manos del Señor. Que nosotros pensamos que Dios no es por nadie, hermanos, y es por todos. Porque necesitamos clamarle al Señor misericordia por nosotros, por los nuestros. Ok, usted está joven, pero en sus lomos trae su simiente. Y las jovencitas en su vientre traen, sus hijos van a tener hijos. Y tienen que bendecir ese vientre. Y tienen que bendecir sus lomos. Porque lo que usted está sembrando, sus hijos lo van a cosechar. Aunque usted no los vea ahorita. Pero si usted recuerda a Abraham, dice que Isaac diezmó en los lomos de Abraham. ¿Y Isaac dónde estaba? Sabrá Dios. Solo Dios sabrá dónde lo tenía guardado. Gloria a Dios. Entonces su alma aborreció todo alimento. Muchas veces hay mucha iglesia que solamente quiere el nombre, como las 7 mujeres que querían el nombre, y ellas se iban a vestir y ellas iban a comer lo que ellas quisieran comer, pero no querían ser sujetadas a la palabra. Mire en el 23, dice: nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países, en alta mar. Presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Pero ¿por qué dice que presenciaron? Porque Dios los bendijo de una manera grande. Dios los bendijo y ellos en sus comercios, como muchas veces nos pasa a nosotros, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios cuando les fue bien, cuando fueron bendecidos. Muchas veces nosotros nos hemos olvidado de Dios y pensamos, pues un servicio no tiene nada que ver. No, sí tiene. Perdimos esa bendición que Dios nos iba a adiestrar, que nos iba a dar la palabra para cierta situación. Porque nosotros miramos que se nos enseña. Tal vez usted no es muy visitado o no es muy llamado, pero le enseñan la palabra para que le dan armas para que usted las ponga en su aljaba, y cuando usted necesita, saque su arma y mate al gigante. Eso es lo que nos enseñan, eso es lo que nos dan. Pero si no lo tomamos, entonces el gigante nos va a atar y las cadenas van a estar ahí, porque la incredulidad, cuando se nos llama a que brinque, a que salte, a que mueva sus manos y se sacuda, uno está como aquel a poco. Y no, es obedecer como un niño, así como un niño. Muchas veces no sabes ni a qué vas. Cuando yo fui a la administración al alma, me dijeron, y tú vas y hablas con la hermana, y pues ¿qué voy a hablar? Pues tus cosas. Y la hermana se para enfrente de mí y me dice, y yo pues, ¿qué húbole? Pues ¿qué húbole? Yo, mija, ¿necesitas hablar conmigo? Pues me dijeron. Yo no sabía, pero apenas me senté y me dijo, y pues empieza. ¿Y por dónde empiezo? Pues por el principio. Y empecé a llorar. En vez de hablar, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Salieron cosas que ni si para nada. Pero cuando nosotros empezamos a analizar como gente madura, como gente grande, como siervo y sierva de Dios, que ya no queremos humillarnos, ya no queremos bajar la cabeza, ya no queremos ser niños.
Y dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, necesitamos aprender a ser niños. Necesitamos aprender obediencia. Porque la obediencia se aprende. La obediencia, el Señor Jesús dijo, aprendan de mí, la mansedumbre se aprende. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprende, aprende. Si fuera fácil y Señor, con una varita mágica, de sapo a príncipe. O de rana a princesa. Entonces, si fuera tan fácil, todos fuéramos bien mansos y humildes de corazón. Pero si no lo somos, es porque nos falta doblar rodillas. Nos falta, hasta a veces hasta me falta aceite. Pero verdaderamente me ha alegrado tanto, me he gozado de una manera de mirar los últimos martes cómo el Señor, cómo el Señor está haciendo lo que años atrás el Señor mostró por lo que se sembró. Dios es bueno y nos está dejando ser partícipes de esa bendición. Gloria a Dios. Miremos en Hebreos 5, versículo 7. Gloria a Dios, el clamor de Cristo. Si el Señor Jesucristo clamó cuando estaba en esta tierra, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para decir que no vamos a unirnos en la oración, que no vamos a orar? Si recordamos, el pastor siempre nos mandaba a decir, si no puede llegar, únase en su casa, únase, unámonos, todos unámonos, hagamos sinergia. Hermanas, está brillando por su ausencia, le cuento. Y somos un ejército de Déboras. Gloria a Dios. Hebreos 5, versículo 7 dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Habiendo ofrecido oración y súplicas con gran clamor. ¿Cómo sería el clamor del Señor Jesucristo? Y nosotros muchas veces no queremos unirnos porque no me gusta el hermano, la hermana, porque pensamos que lo que pensemos, usted sabe qué piensa. Todos sabemos cómo estamos delante de Dios, pero yo pienso que es un tiempo de clamar, es un tiempo de unirnos delante del Señor y clamarle a Dios que sea Él obrando en nosotros. Después sigue diciendo que aunque era hijo, aprendió obediencia. Si Él era hijo y Él clamó al Padre que si era posible le dejara pasar. Entonces nosotros, ¿quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros para no unirnos en un gemir, en un clamor por los demás hermanos que no han podido llegar porque están quebrantados? O tal vez porque no han querido, de la manera que sea, porque muchas veces nos enfriamos y muchas veces dice, yo ya no quiero nada. Pero Dios vuelve a tocarte la puerta y viene y nos llama a nosotros a clamar por ellos. Nos llama a nosotros a clamar misericordia. Mire lo que dice en Apocalipsis 21:4. Dice, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, porque las primeras cosas han pasado. Gloria a Dios. Yo les voy a pedir a mis hermanos
de la alabanza, si pueden ir pasando. Dios es bueno, hermanos. Yo creo con todo mi corazón que se llegará este día donde el Señor dice que Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. Ya no habrá clamor, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, ni llanto, porque las primeras cosas pasaron. Tal vez estamos pasando tribulaciones, tal vez estamos pasando angustias, tal vez hay olas. Tal vez hay olas donde tú estás viviendo ahora, en tu casa, en tu trabajo. Muchas veces no entendemos el proceso del Señor. Cómo el Señor lleva el proceso de cada uno de nosotros. Muchas veces las caídas vienen a enseñarnos y a enamorarnos más de Dios. Cuando aquella mujer que quebró su alabastro y le echó el perfume al Señor en sus pies, cuando los discípulos empezaron a murmurar entre ellos, porque muchas veces eso nos pasa como hermanos, empezamos a murmurar de que alguien se tire a los pies del Señor. Y el Señor, al mirar lo que ellos estaban pensando, el Señor les hizo una pregunta, y le dice al hombre que lo invitó a su casa: yo entré y no me diste agua para lavarme los pies, yo entré y no me diste beso, y ella no ha cesado de besarme los pies, y ella me está lavando mis pies con sus lágrimas. Muchas veces nosotros, en vez de darle gloria a Dios porque un pecador se arrepiente, porque llega y se tira a los pies del Señor, nosotros lo juzgamos a loco, como Elí cuando llegó Ana y le dijo: ya digiere tu vino, borracha, estás ebria. Y ella estaba derramando su alma delante de Dios. A nosotros muchas veces nos falta discernir y darle gloria a Dios cuando alguien llega a los pies del Señor, porque Dios es tan bueno que tiene paciencia con cada uno de nosotros. Necesitamos nosotros unirnos en un clamor delante de Dios y pedirle al Señor misericordia por los que no están, pedirle misericordia por los nuestros, porque dice que si crees, tú y tu casa serán salvos. Pero si Dios tiene un propósito con ellos y ellos se salieron del propósito, clamarle al Señor que quebrante esos corazones duros, esos corazones que eran de carne y se han vuelto de piedra. Clamarle al Señor por los hermanos que están en esta casa y que están en este lugar, pero que hay una indiferencia en sus corazones. Clamarle al Señor que les dé su encuentro personal. Clamarle al Señor que se haya un mover de su Espíritu Santo, donde sea como en el día del Pentecostés, donde estaban todos juntos, unánimes, en el mismo sentir. Y dice que vino un viento fuerte como un estruendo que llenó toda la casa, y todos se llenaron de eso. Todos se llenaron de ese clamor, todos se llenaron en el clamor, que se unieron todos en oración. El Señor se movió de una manera sobrenatural y dice que les dio lenguas como de fuego, y cada uno hablaban conforme el Señor se las daba. Ya no habrá más llantos, y el Señor quitará toda lágrima de sus ojos. Ni muerte, ni dolor, ni clamor. Ya no habrá duelo. Aférrate, hermana. Hermano, aférrate a tu bendición.
gracias con todo su corazón. Que Él pueda ver tu fidelidad y cómo has caminado delante de Él. Tal como el tiempo de antes, donde muchos le fallaron, iglesia. Donde el pueblo de Israel le falló. El Señor los bendijo en gran manera. Les dio posesión, les dio heredad, les dio toda clase de bendición. Pero algo que me ponía el Señor mientras la hermana compartía esta palabra, iglesia. Muchas veces estamos acostumbrados a recibir las cosas fáciles. Yo siempre he creído en un levantamiento del sacerdocio. Siempre se me ha hecho rema. Siempre, en todo tiempo, en todo mi caminar, en el cristianismo, en el evangelio, yo siempre he creído en un levantamiento sacerdotal. Porque yo respeto el legado, yo respeto la unción sacerdotal en casa, iglesia. Y una de las cosas que yo me propuse en mi corazón, y una de las cosas que yo le pedí al Señor, fue eso. Y yo le comenté a varias hermanas, les dije: ¿sabes qué? Se va a empezar a mover un movimiento donde el Señor va a empezar a levantar a los varones, porque ese ha sido mi sueño. Aunque usted vea una mujer aquí encargada de esta casa, aquí no hay matriarcado, iglesia. Déjeme decirle eso. Aquí no hay cabida para ninguna clase de matriarcado. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Sea reprendido de este lugar. Y todo aquel que ha pensado eso está mal. Está mal. Porque yo le he dicho al Señor: vas a empezar a levantar los varones. Y así está haciendo el Señor. Yo lo estoy viendo con mis ojos. Yo lo estoy viendo con mis ojos, iglesia. El Señor está empezando a levantar los varones en el clamor. Y se crea un ambiente poderoso cuando el sacerdocio, el sacerdote toma su lugar. Para mí es de gran bendición. Para mí es de gran bendición. Porque todo es por jerarquía, iglesia. Todo es por jerarquía. La bendición viene desde la cabeza. Empieza desde la cabeza y todo se va dando conforme la cabeza dicta. Amén. Como le digo, muchas veces pensamos de que vamos a empezar a clamar con una varita mágica. Empieza a clamar. No, iglesia, no pensemos de esa manera. Pero sabe una cosa, yo quiero ministrarle eso. No esperemos que nos saquen el clamor a la fuerza. Porque si nos damos cuenta aquí en Nehemías, si usted lo puede leer todo en la casa, en el capítulo 9, las bendiciones que el Señor empezó a derramar en el pueblo, les dio tantas bendiciones, iglesia, pero no les importó las bendiciones que el Señor les dio. Aún así se alejaron de los caminos del Señor. ¿De qué nos sirve la bendición? Les dio olivo, les dio heredad, les dio posesión, les dio de todo. Y aún así le voltearon la espalda al Señor. Entonces viene el Señor y dice: tengo que volverlos a hacer clamar. Tengo que volverlos a hacer gemir nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que viene al Señor? A entregarlos a sus enemigos y hacerlos clamar nuevamente. Y el Señor les volvía a mandar libertadores. Vayan, libértelos. Vayan a liberarlos. Cuando ellos levantaban el clamor, pero después de que el Señor los liberaba, volvían otra vez a caer y a hacer lo malo, iglesia. Eso causa tristeza a un líder, a una cabeza. Causa tristeza. ¿Y cómo no al Señor? ¿Cómo no al Señor? ¿Por qué no levanta tus manos y dile: Señor, me doy?
te doy, Señor. Abre tus labios y dile: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Tú me formaste, tú me conoces tal como soy. Vamos, iglesia, vamos. Dile: haz de mí lo que tú quieras. Si es necesario romper mi vaso y volverlo a formar de nuevo, Señor, yo estoy dispuesto. Pero quiero agradarte, quiero serte fiel. Tengo muchas fallas, te fallo en muchas maneras, Señor, pero quiero ser agradable delante de tus ojos. Vamos, iglesia, dile: quiero ser agradable delante de ti. Agradarte con mi caminar, con mi pensar, con todo lo que haga, Señor. Soy tuya, papá. Oh, clamamos, Señor, por misericordia. Clamamos por misericordia. Clamamos por misericordia. Dile: Señor, ten misericordia de mi vida, de mi casa, de los míos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Haznos obedientes a tu palabra. Haznos obedientes a tu palabra, papá. Ten piedad. Ablanda nuestro corazón. Ablanda nuestro corazón. Poder caminar sencillos delante de tu presencia. Sea derribado todo orgullo, toda altivez, todo lo que no te agrada, Señor, en el nombre de Jesús. Consagrados, Señor, entregados para ti. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos para poder ver, Señor, con esos ojos como tú nos miras, y ver nuestro caminar. Tener ojos por dentro para poder ver, Señor, más adentro, y ser redargüidos con tu Espíritu Santo. Levanta tus manos y cántale. Con todo tu corazón, cántale. Sí, Señor. Y dile: hazme fiel. Venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Aleluya. Aleluya. Canta la iglesia. Y venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. En mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel. Dele gracias al Señor con fuerte paz. Desde Denver, Colorado, Iglesia de Cristo Jubileo Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, con ministros invitados. Te invitamos a nuestra próxima transmisión en vivo. Recuerda visitar nuestra página web y redes sociales. Te esperamos en nuestras reuniones, lunes y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 4 de la tarde.